Aha, anchi hayas na yaki rahawa kasnin asha hawa, asha ha, se ashe rawayonaki, bienvenidos sean todos. Ujú, ¿cómo están? Nuestra clase de Wayonaki para aprender a hablar, a escribir y a leer el idioma Wayuu. Bueno, como de costumbre, preparados para la clase, cuaderno y lápiz a la mano, tareas allí, todo, ¿no? Practicado, tanto pronunciación, escritura y eso. Y entramos a nuestra clase número 10 como de costumbre, haciendo el repaso de la clase anterior, cuando hablamos de los adverbios, ¿verdad? Recuerdan que hablamos de los adverbios, que ellos son invariables, no se conjugan como los otros, las otras categorías, como verbos y adjetivos y eso. Ajá, ¿qué modifican? Los adverbios modifican verbos, adjetivos u otros adverbios. Ajá. Tenemos los adverbios de lugar, y allá, allí, allá, las, asas, ese, como acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Ahorita no es la clase anterior. Los verbos presentativos también los estudiamos para el masculino, el femenino y el plural, ¿verdad? Sus diferentes formas. Para el masculino tenemos, aquí está, ni, está allí, y va, para el femenino, anu y na, y para el plural, ana y anala. Ajá. Y como tienen por ahí también esta tarea ya resuelta, ¿verdad? Tienen nada más que comparar aquí con la manera correcta, ¿verdad? Debe tenerlo de esa manera. ¿Listo? Y entonces ahora sí vamos al tema de esta clase. Hoy vamos a estar hablando del verbo auxiliar no holu y algunas preguntas, como casapainraca, casachiponería, casachiqui. ¿Qué es eso? Vamos a verlo acá, la siguiente lámina. El verbo no haber se dice en guayuna no holu. Y como es verbo, presten atención, es conjugable, ¿verdad? Con los sufijos de género número. Para decir el masculino, o sea, no hay, masculino es no hoish. No, no está él, no está, no existe él. Dohotsu es no está ella, ¿verdad? Y no hoishi no está él, ¿cierto? Y también vamos a mirar un poquito, que no lo habíamos analizado, la preposición en posición de amana. Amana, ajá, puede ser tamana en posición mía y pumana en posición tuya. Entonces, sí, tenemos el verbo no haber, es noholu. Su infinitivo es noholu, no haber nada. Ajá. Vamos a mirar la preposición en posición de amana, ¿verdad? Ahí dice, ¿tiene dinero? Es una pregunta. ¿Tiene dinero? Puede ser, vamos a decir que no, vamos a negar. ¿Es nerpumana? Esa es la pregunta. ¿Es nerpumana? El pumana es la preposición en posición de pumana, tú, que si tú, el pu, ¿verdad? Está ahí poseído esa frase. Entonces la respuesta es no, ¿verdad? No, no tengo dinero. No, coma. No hotsu, ner tamana. A ver, repita usted. Correcto, es así. Pausa, vea. No hotsu, ner tamana. Otra pregunta. ¿Llegó el profesor? Ajá, se pregunta empezando con el verbo. Ya hemos visto, conocemos el verbo anta conjugado, ¿verdad? Antes, 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 sí. En ese caso es el profesor. Antes, sí, él, ¿verdad? Es una pregunta. Antes, kai, llegó el profesor. El profesor es kai. No, él no llegó. Y entonces Guayú dice, no. No, recuerden que hay una vocal ahí repetir, perdón, una consonante doble y tiene que geminarse. Es como si fueran dos sílabas. No, coma. No, ante. No.
Él no llegó. Repítalo usted. Haga énfasis en la geminación. Diga no, no she, antes. Ajá, seguimos entonces. Recuerde que usted debe tener ya armado eso en el cuaderno, ¿verdad? Lo más importante, lo que le llama la atención, para que le quede que ejercitar. Si es posible, póngase a hacer caligrafía. Es bueno, ¿verdad? Se acostumbra a escribir, a hacer caligrafía con las palabras en Wayuulenki. Sería bueno, ¿cierto? Ujú. Hacer caligrafía con Wayuulenki. Ujú. Ustedes, sí, porque nos cuesta mucho escribir. Wayuulenki. Ustedes bebieron chicha. Ustedes allá, ¿verdad? Ustedes allá. Aseshi es tomaron. Como es plural, termina en el shi. Aseshi haya uhoru chicha. La respuesta es no, ¿verdad? No. Nosotros no bebimos chicha. No, no hoishi, fíjese, shi, asen, guayá, uhoru. Repita la pronunciación, por favor. Practique. Otra pregunta que es muy usual, pregunta muy común que usa el guayú es el ¿qué novedad hay? Y se dice en una sola palabra, kasachiki. Muchas veces el eka no se dice, solamente se dice kasachiki, kasachiki. Es como un saludo más bien, kasachiki. Consigue con alguien en la calle, cualquier lado, pero es bueno, primero que se le ocurre, ¿qué novedad hay? Kasachiki. Y siempre casi la respuesta es negativa. No hay nada novedoso, fe. No hay novedad. No, es Kasachiki. Ujú. Ya sabemos que se dice no, Kasachiki, ¿verdad? Que está sencillo. De todas maneras, practique bastante, como unas 10 veces para que le quede bien. Otra pregunta es para preguntar nombre. Kasachi Puenelia, ¿cómo te llamas? Ese Puenelia funciona para si es mujer o para si es hombre, medio masculino. Puenelia, tu nombre, ¿verdad? Kasachi, Kasachi. Ese chi originalmente terminaba en RU, pero como terminaba en RU, se contrae y se convierte en una T. Kasachi Puenelia. En este caso es un varón que responde, ¿verdad? Mi nombre es Abel. Abel, mi nombre es Abel. También dijimos que se puede nativizar o se puede dejar igual. Abel no existe la B en Wayuna, sino W. Y la R se convierte en T. Ahí puede ser RU. Abel o Abuel o Abuel Tanuria. Entonces practique eso, ¿no? Le dice el nombre y después la palabra Tanuria, nombre mío. Tanuria, de Anuria, está poseído. ¿Sí? Practique eso unas cuantas veces y pause, oiga la repetición, el audio mío y usted seguía. Otra pregunta común, el guayú es muy dado a preguntar el clan. Se le pregunta al clan para averiguar, no es tanto para averiguar, que es una manera, pues, como todo guayú tiene clan, entonces hay que preguntar a qué clan pertenece, de pronto es familia de uno, porque preguntando los clanes uno llega, no, sí, familiar por el abuelo, por descendencia, ¿no? Materna o paterna. Kasai o Kasai Pia. Kasai para el masculino y Kasai para el femenino. Es una pregunta, a veces tiene signo de interrogación. Y la respuesta, bueno, en este caso es en el clan Uraliu, el hombre, ¿verdad? Soy del clan Uraliu. En dos palabras lo dice. Uraliu, talla. Las dos palabritas, el clan y el decir talla. Ya listo. ¿Verdad que sí? Entonces, la Liguna no tiene clan, pero puede adoptar un clan si quiere. Eso no cuesta. Pedirle a alguien, bueno, adoptame, dame tu clan y ya. Se resolvió. ¿Ok? Y bueno. Otra pregunta usual es, ¿de cuál clan son ustedes? Es el plural.
a casa del Curi Hayago, hay un grupo de personas guayú y se les pregunta, o son dos, ¿no? Entonces ellos responden, y somos del clan Ipuana. Ajá, igualito, Ipuana Guayá. Como se pregunta ustedes allá, se responde con Guayá, ¿verdad? Eso es como algo como el inglés. Se pregunta de una manera, se responde con el otro pronombre. ¿Cómo se llama tu territorio? Otra pregunta usual. Ajá. Kasachit Sunelia Pumay. ¿De dónde para ver de dónde viene? Porque la persona Guayú tiene territorios definidos, ¿verdad? Alta Guajira, Huimpumuy, Gopumuy, Huichimuy, Paramuy, Maico, Chima, ajá, ¿no? Entonces, Huichimuy, y responde, en este caso, mi comunidad se llama Cañito, ese es un pueblo, Cañito, caño pequeño, ¿verdad? Cañito, ajá. Cañita, señoría, tome, fíjese allí en donde dice Cañita, la ñ no se usa, lo que era ñ se convierte en una ny, Cañita. Eso es una nueva tendencia, pues, de la gramática que, bueno, de estudio de los estudiosos fonológicos. Fonológicamente, no, ese fonema no existe. Entonces, cañita sonaría. Ajá, practique pronunciación. A ver, cañita. En Guayuna hay que también los géneros que terminan en O y A no se diferencian. Y hay un género general para las cosas, los nombres de cosas. Ajá, cañita. Ah, exacto. Entonces pronuncie y practique unas cuantas veces y debe leer así. Cañita, señoría, toma ahí. ¿Qué haces? También una pregunta usual. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Casapairca. Y la persona responde, eso es como el gerundio, ¿verdad? Como el gerundio. Estoy estudiando, estoy estudiando. Ekirahash, el verbo ekirahawa. Ese es el verbo, el gerundio sale del verbo ekirahawa. Recordamos que cuando nosotros conjugamos el verbo kirahawa, se alarga la vocal que sustituye el wa. Kirahashi, kirahashi, taya. Ajá, estoy kirahando, diría. Entonces eso se alarga. Kirahashi, taya. Eh, estoy comiendo shapran. Esa es la comida típica guayú, ¿verdad? Que lleva de todo, una sopa bien rica. Y entonces, bueno, está dando apetito ya. Ajá, estamos comiendo, estoy comiendo. Igual viene del verbo escavar, se sustituye el wa y se agrega una a y se le agrega el sufijo de género y número, ¿verdad? Y cash. Porque si fueran puede ser escashi. En este caso es escashi porque es yo, ¿verdad? Y yo, escashi. Y es varón. Me da a entender que es masculino porque termina en shi. Si dijera escase, la que se le pregunta sería femenino. Da la idea ahí, el contexto de la oración. Escashi, tallá, shaplana. Shaplana no se entera, ese es el nombre de la comida. Es la comida típica guayú, practique la pronunciación unas cuantas veces. Ajá, es importante. Por ejemplo, hay palabras así. Ajá, no es cash. No, de pronto alguien va a leer cash. No, tiene que germinar, no, cash, ¿verdad? Cash. ¿Ok? ¿Qué cosa o qué? Esa pregunta es muy usual. Casaguayú. Ajá. Alguien escucha algo y no entiende o quiere averiguar algo y dice, Casaguayú, Casaguayú, ¿qué es eso? Ujú, Casaguayú, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese Casaguayú, mire y fíjense que tiene una sola U, una vocal corta. No se dice la vocal larga porque guayú es larga, pero ahí no dice guayú, dice guayú. Casaguayú, ¿qué cosa? Ujú, ¿qué? Ajá, se puede preguntar ahí, averiguar algo, ¿verdad? Está facilito eso, ¿qué cosa? Pairrapan es hágalo usted. Ya lo hemos hecho unas cuantas veces.
sobre esas rayas debe escribir la forma conjugada, ¿verdad? De lo que está a la izquierda. En ese caso, asawa. Estoy bebiendo. ¿Cómo debo escribir bebiendo? Ujú. Estoy estudiando. Ahí se lo hicimos ahorita. Kirajawa, ¿verdad? ¿Cómo debo escribir? Kirajawa. Estoy trabajando. Ajá, yatawa, la manera correcta. También estamos comiendo. Ahora son estamos, ¿verdad? Estamos. Allá es primera persona y aquí es en primera persona singular y aquí es primera persona plural. Toma mucho cuidado como debe ser. Ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, hay ejemplo de las primeras, ¿verdad? Ahí está, está ¿ya? Y Kashiwaya. Ah, y faltó una I, me va a disculpar. Agregarle una I ahí no dice Kashi. Ujú, Guaya. Ese es un error de transcripción que hubo ahí. Bueno, esa respuesta está en la lámina siguiente que usted debe mirar después que haga esto. No lo haga, no adelante en la lámina y no se copie. Hágalo solo, pause el video y después luego revisa y debe tenerlo así de esa manera, ¿sí? Ahí está resuelto. Está resuelto. Ahora se pregunta, papá ir acá y dice allá. Se pregunta Jairaka y se dice Guaya. Ok, practique pronunciación y tenga todo en orden, ¿verdad? La tarea, en este caso, estamos acostumbrados ya a hacer la unión, ¿verdad? Hacer coincidir con una flecha la traducción correcta. Nos oyen Nohot Santin, Kasachipunulia, Kasapairka, Kasachiquieka, y debe seleccionar una opción del lado derecho de la lámina y hacer coincidir con una flecha. Bueno, hasta aquí la tarea de hoy, perdón, la clase de hoy con su respectiva tarea. Ya hasta aquí, Shiane. Nos vemos en la próxima.